Controladores PID. A continuación se va a presentar las características y aplicaciones de los controladores PID. La utilidad de los controladores PID es importante, ya que se le aplica de manera general a la mayoría de los sistemas de control cuando su modelo matemático o el de la planta no se lo conoce. Y no se puede emplear métodos de diseño analíticos para este diseño. Basándonos en estos criterios, vamos a usar las reglas de Ziegler-Nichols para de alguna forma sintonizar los controladores PID. Estas reglas básicamente van a permitir determinar los valores de la ganancia Kp, así como de otras constantes y de los tiempos derivativos. El primer método. El primer método se obtiene experimentalmente, donde la respuesta de la planta a una entrada por lo general escalón unitario es una respuesta que no presenta oscilaciones y posee un retardo. Generalmente, una forma de S es su disposición gráfica, de la cual se pueden obtener los parámetros de control PID. Para el segundo método, como se puede apreciar, este es usado para sistemas que presentan oscilaciones sostenidas. Inicialmente se eliminan los efectos por su parte derivativa integral y a continuación se usa una ganancia K, buscando que el sistema de alguna forma genere oscilaciones periódicas y sostenidas. Al valor de esta ganancia K se la conoce como una K crítica. Para el diseño de controladores se plantean algunos métodos, entre los cuales tenemos el método en frecuencia. Se va a utilizar un ejemplo en el cual el sistema de control se lo puede apreciar en la siguiente función. Escogemos el modelo de control PID, que en este caso es GS igual a una constante K por AS más 1 por BS más 1 sobre S. Conociendo que para este ejemplo se requiere que la constante de error estático en velocidad sea de 4 segundos a la menos 1, su margen de fase de 50 grados y su margen de ganancia de 10 divides. Procedemos a obtener el límite KB cuando S tiende a 0. Despejamos y obtenemos el valor de K, en el cual se obtiene un valor de 4. Ya. Entonces, por lo tanto, nuestro GCS va a ser igual a 4 por AS más 1 por BS más 1 sobre S. Entonces, relacionándolo con nuestra función original, obtenemos que GS es igual a 4 sobre S por S al cuadrado más 1. Y empleando las herramientas de MATLAB, vamos a encontrar el siguiente diagrama de Bode, donde se aprecia que su frecuencia en el cruce de la ganancia es igual a W igual a 1.8 radianes sobre segundo aproximadamente. Ya. Sabiendo que nuestro margen de ganancia debe ser de 10 divides y un margen de fase de 50 grados, podemos considerar que W va a encontrarse en un rango entre 1 y 10 radianes sobre segundos. Y conociendo nuestro GCS, procedemos a escoger un valor de A. En este caso, se escoge que A es igual a 5. Entonces, A por S más 1 nos va a contribuir con un grado en adelanto. Y este grado sería hasta los 90 grados. Con lo que se obtiene la función 4 por 5S más 1 sobre S por S al cuadrado más 1. Y empleando la herramienta de MATLAB obtenemos el diagrama de Bode que se aprecia en la figura.
Finalmente, ahora buscando en el diagrama de Bode anterior, escogemos un valor para B y mediante la herramienta de MATLAB se comprueba que este valor de B es igual a 0.25. De esta manera se proporciona un sistema con las condiciones de fase de 50 grados y la ganancia requeridas. Continuando, tenemos el diseño de controladores PID mediante el método de optimización computacional. Aquí principalmente vamos a centrar el análisis en la consideración de que el máximo sobre pico sea menor al 10%. Entonces tenemos nuestra función de planta y nuestra función del controlador PID. Para esto necesitamos un programador, en este caso utilizaremos MATLAB. En este caso planteamos una ecuación tipo solución que nos va a expresar una tabla de datos con los valores que cumplen con las características, donde el primero será la ganancia, el segundo será el polo y el tercero será la condición de máximo sobre pico. En este caso se aplica el doble lazo for, con el cual vamos a analizar en primera instancia las ganancias, seguida del segundo lazo for que analiza el polo, y en tercer lugar tenemos la condición con un condicional, en este caso hoy, que debe cumplir que m tiene que ser menor al 1.1, que representaría el 10%. Mandamos operar en el sistema y obtenemos la tabla de valores, por tanto podemos graficar los datos. Ya. En este caso decidimos graficar los datos de los extremos, tanto el límite superior como el inferior. En el primero figura, la figura de la izquierda, podemos ver que tenemos una gráfica donde el máximo sobre pico es igual a 1. No sobrepasa, por tanto, este tendería a 0, MP tiende a 0. Este se consiguió con los valores de K igual a 2,8 y un polo de 0,7. Considerando el extremo superior, cuando se dé que la máxima sobre pico sea de 10%, tenemos que el valor de la ganancia va a ser de 2.4, seguido de un polo de 0,9. Que podemos analizar aquí también, que si bien estos son los extremos, también existen valores intermedios, 1, 2, hasta el 9. En este caso podemos hacer una fijación de los polos y variar significativamente la variable K de 2,4 a 2,8. Ya. Continuando, tenemos las modificaciones de los esquemas del control PID. En este caso tenemos una representación clásica de un controlador PID con una realimentación acompañado de la planta. Aquí la primera variación que tenemos es la entrada de una perturbación de tipo DS. A esta misma señal se la puede representar de la forma inferior, con 3 bloques diferentes para el estado tanto derivativo como integrador. En este caso la variable derivativa se la puede expresar de la forma TDS más 1 por gamma TDS. En este caso podemos ver que también existe la señal de perturbación, considerando que cuando existe una señal de perturbación se pueden dar casos en los que se produzca la patada de tipo significativa. Esto puede perturbar la señal de salida y alterar los resultados de la misma. Por tanto, se necesita un análisis desglosado de los mismos. El primer análisis que hacemos es con un controlador de tipo PID. Aquí se considera que la acción derivativa solo en el camino de la realimentación, a fin de que la diferenciación ocurra únicamente en la señal de realimentación y no en la señal de referencia. El esquema del control dispuesto se denomina de tipo PID en este caso, como el enunciado lo dice, el tipo TDS, tipo derivativo, se encuentra conectado a la señal de realimentación con el fin de no alterar la señal. La ecuación que representa la entrada UDS acompañada de la señal de perturbación se expresa en la parte izquierda. De KP de 1 más 1 sobre T integrador S para RDS y para BDS, que representaría la realimentación del sistema. Ya. Para el tipo de controlador PI, cuando se ha colocado la parte derivativa en la parte inferior, se obtienen las siguientes ecuaciones. La primera ecuación izquierda superior representaría el sistema anterior, la general. Y la ecuación que se encuentra a la derecha representa al proceso de
salida sobre entrada respecto cuando se ha colocado el derivador conectado a la realimentación. En este caso, si se considera que la entrada DS, o sea, la tipo de perturbación, es nulo, la interpretación del sistema respecto de la salida no cambia y se expresaría de acuerdo a la parte izquierda inferior a la ecuación que tenemos de GPDS sobre 1 más KP GP por la función, por el controlador PIPD. Ya. Un siguiente caso es el controlador IPD. Este caso se considera un caso parecido al anterior. Se considera una señal de entrada de tipo escalón, pero cuando esta señal ha ingresado en el sistema general tipo PI, se ve que en la parte de UDS la señal escalón varía totalmente y se transforma en una señal tipo impulso. Lo que esta señal se vuelva tipo impulso es lo que causa problemas. Por tanto, necesitamos nosotros reagrupar los elementos a fin de que esta señal impulso se transforme en una señal tipo pulso estrecho, con el fin de eliminar el punto de consigna. Entonces, en esta parte no solo se pasó la parte derivativa a la realimentación, sino también la parte de integración. Al mover estos dos bloques, nosotros podemos tener una señal libre de toda perturbación y por tanto se puede analizar el sistema adecuadamente. Cuando nosotros ubicamos los dos controladores abajo, el controlador de tipo integral es el que se encarga de la operación adecuada. Considerando que se tuvo la señal de disturbio, entonces se considera la primera ecuación que se presenta en la parte izquierda, de 1 sobre TI de S, por la función de la planta. En el caso de que la perturbación sea igual a 0, la ecuación se reemplazaría por su forma generalmente expresada, que se encuentra en la parte inferior. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los controles PID con los grados de libertad. En este caso, voy a hablar sobre un grado de libertad. Entonces, tiene la planta conformada por una señal de referencia, una función de transferencia de compensación PID, una perturbación D, N y la planta, la función de la planta. Entonces, para encontrar los valores Y, R que se pueden mostrar al lado derecho, se obtuvo a partir de considerar que la perturbación D y N sean cero, por lo tanto se tiene una realimentación unitaria con lazo negativo. De misma forma, para encontrar la función Y sobre D, se obtuvo a partir de que la señal de referencia se haga cero y N se haga cero. Entonces, por lo tanto, se tiene una realimentación con la alimentación negativa, pero con la planta GC, la de compensación. Y de la misma forma, la función Y sobre N se obtuvo a partir de que la señal de referencia y la D sean cero. Entonces, luego continuando para saber qué grado de libertad tiene el sistema, se reemplazó la función YD sobre GYR y sobre YN. Entonces obtuvo GYR es igual a G función de la planta menos GYD sobre la función de la planta. De la misma forma, GYN es igual a GYD menos la función de la planta sobre la función de la planta. Como se puede observar, la planta es una función de transferencia fija. Por lo tanto, GYN y GYR dependen de GYD y GYD en los dos casos. Por lo tanto, significa que es un grado de libertad. Siguiente, por favor. Ya, ahora, un control con 2 grados de libertad. El sistema, como podemos observar, se le ha añadido una planta de compensación C1, C2, que puede ser un control PI, PD o PID. Y la función de la planta de GP. De la misma forma, las dos perturbaciones se mantienen D, N, y la señal de referencia R, y a la salida YS. Entonces, se parte del mismo proceso que hizo para un grado de libertad. Para encontrar YR, se hizo que la señal de perturbación D, N se hagan cero. De la misma forma, para la función G y D, la señal de referencia es 0 y la N es 0 para encontrar esa función de referencia. Y finalmente, YN también se aplica el mismo proceso, pero esta vez considerando la señal de perturbación 0
las de referencia también 0. Entonces, reemplazando G y D en G y R y de la misma forma G y D en G y N, se obtienen los resultados que se muestran en la parte de abajo derecha. G y R es igual a la multiplicación de la planta de compensación 1 por la función G y D, y G y N es igual a la diferencia entre la planta G y D menos la función de la planta sobre la función de la planta. Como vamos a observar, si hacemos el análisis de G y N, como la función de la planta de transferencia es fija, entonces G y N solo depende de G y D. Pero luego, al analizar la función de G y R, podemos observar que depende tanto de la función de compensación 1 como la de G y D. Por lo tanto, dependen de estas dos sistemas de estas dos funciones de transferencia. Por lo tanto, tiene 2 grados de libertad. Siguiente, por favor. Luego, continuando con la exposición, ahora valorar los métodos de asignación de ceros para mejorar las características de respuesta. Este método me permite que los errores de rampa y aceleración tengan en el estado estacionario, sean igual, el error sea igual a 0. Entonces, si estos dos errores se hacen 0, entonces también la respuesta ante una entrada de escalón unitario también tiende a 0 de una forma rápida. Siguiente, por favor. Luego, para aplicar este método se ha considerado un sistema con 2 grados de libertad, GC1 y GC2, y también la función de la planta. Como podemos observar, es el que ya se demostró anteriormente, pero esta vez sin considerar la perturbación N, solo con la perturbación D, en la cual se aplica el mismo método de los grados de libertad, haciendo que en primera instancia, para encontrar la función Y sobre R, se haga la señal de perturbación 0, y para encontrar la función G y D, la señal de referencia se haga 0. Como podemos observar, las funciones de transferencias del numerador son iguales, solo varía en el numerador. Siguiente, por favor. Entonces, en primer paso se hace la asignación de ceros, lo cual por lo general se tiene una función de transferencia Y sobre R, PS, dividido para un polinomio de grado n más 1. Entonces, la P se considera a partir de igualar los términos del numerador con los 3 últimos términos del denominador de R. En este caso sería A sub 2 es el cuadrado más A1 por S y más A sub 0. Siguiente, por favor. Entonces, en segunda instancia se determina la función GS1. Entonces, para ello, como ya se mencionó anteriormente, la función de transferencia Y sobre R, donde que ya se reemplazó la función P por A sub 2 es al cuadrado más S1 más S sub 0, que es el polinomio del numerador es igual a los tres últimos términos del denominador. Entonces, Y sobre R también puede ser expresado como la función de transferencia GC de compensación 1 por la función de transferencia Y sobre D, en la cual Y sobre D se muestra al lado derecho. Entonces, la función Y sobre D depende de la planta, como la función C1, como C2. Entonces, como explicaron mis compañeros, en la parte intermedia entre YR y YDS se encuentra GC1, en la cual dependen de las funciones de alfa, beta y gamma, que esas son constantes, multiplicada por un filtro. De la misma manera, el GS2 se tiene la misma expresión. Entonces, reemplazando estos dos valores de Y sobre D, se obtiene una función SK por A sub S, que es el filtro, sobre SB más la multiplicación de K por el polinomio S más beta y gamma S al cuadrado. Entonces, reemplazando ese valor en la parte de la izquierda de Y sobre R, se tiene una función de GC1 por S por K y por el filtro sobre el polinomio de grado N más 1. Siguiente, por favor. Ya, entonces se tiene la función YR, pero esta vez también ya se reemplazó el valor de GS1, en la cual se tiene K por alfa 1 por S más beta 1 más gamma 1 S al cuadrado es igual a Sn más a n Sn a n menos 1, el polinomio de grado n más 1. Entonces, para obtener, como se dijo anteriormente, la asignación de ceros,
el numerador, el polinomio numerador tiene que ser igual a los 3 últimos términos del denominador. Entonces, por lo tanto, y eso se hace para que los errores estacionarios sean 0, tanto para una entrada rampa de aceleración y de escalón unitario. Entonces, tiene la K por gamma 1 es igual a 2, K alfa 1 es igual a 1 y K beta 1 es igual a sub 0. Reemplazando eso, se tiene la función de compensación del control PI, PID o PD, A sub 1 por S más A sub 0 más A sub 2 por S al cuadrado sobre K por S y multiplicado por el filtro. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas consideraciones de este método de asignación de ceros, para tener como condiciones de diseño, se puede tener una sublegación máxima entre el 2% y el 10%. No se toma el 0% porque en ese caso la señal sería una señal subamortiguada, entonces por lo tanto se coge una del 2%. Y si se coge una del más arriba del 10%, la estabilización, el tiempo de estabilización se hace más rápido, pero la sobrelegación se hace mayor. Entonces también se puede considerar como condiciones de diseño el 2% y entre el 20%. Muchas gracias. Esto es todo. La información del libro de Ogata, quinta edición. Eso es todo, amigos.